A todos y bienvenidos a nuestro cuarto webinar de la serie de 6 que hemos programado para analizar el lanzamiento de los bonos ODS en Paraguay y sus impactos en el mercado financiero. Agradecemos muchísimo el interés que han tenido todos ustedes en acompañarnos en los webinars anteriores y por supuesto en este también. Tenemos un público realmente muy numeroso de gentes de distintos lugares. Tenemos 24 participantes de 24 países, así que realmente nos honra estar con ustedes. En primer lugar, voy a aclarar un par de temas logísticos, si podemos pasar a la próxima pantalla, por favor. Perdón, la siguiente. La anterior. Ahí está. Disculpen. Algunos detalles logísticos simplemente para evitar cualquier tipo de confusiones. Los participantes como participantes tendrán todos el micrófono y el acceso al chat desactivado por razones de seguridad informática, así que no lo intenten, no, va a ser en vano. Pero sí pueden comunicarse con nosotros a través del botón de preguntas y respuestas o Q&A o Q&A que está en el borde inferior de la pantalla de Zoom, y nos pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, que iremos respondiendo hacia el final de este webinar. El tema es, tenemos 4 invitadas de lujo y seguramente vamos a estar insumiendo casi todo el tiempo a la hora que tenemos prevista, así que en caso de que ustedes estuviesen de acuerdo, vamos a permanecer unos minutos posteriormente a los 60 minutos para poder abarcar las preguntas que fuéramos recibiendo. Un comentario también respecto de las presentaciones anteriores, están todas disponibles, al igual que los comentarios y respuestas a las preguntas que hemos recibido en los webinars anteriores, están disponibles en un enlace que también ustedes van a recibir, y así que eso es básicamente lo que quería comentarles respecto de la parte logística. Con respecto a los invitados y a la agenda del día de hoy, si pasamos al siguiente slide, por favor. Decía que teníamos un panel de lujo y vamos a comenzar con Carolina Barreto. En la siguiente slide, por favor, y vamos avanzando, así la presentamos en sociedad. Carolina Barreto es responsable del programa de desarrollo de finanzas verde de Climate Bonds Initiative. Como ustedes saben, realmente está cumpliendo Climate Bonds Initiative una tarea realmente muy, muy valiosa para todo el mercado, así que vamos a estar presentando. Luego vamos a estar compartiendo los comentarios de de Florencia Tademo, que nos va a dar la visión desde el punto de vista, si pasamos a la próxima slide, por favor. María Florencia Tademo es representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay desde julio del 2018, y bueno, está dando su visión. También el BID ha desarrollado una tarea también sumamente importante en las emisiones que hemos tenido, en casi todas las emisiones que hemos tenido en la región, desde el punto de vista de facilitar todo el proceso y demás. Si pasamos al siguiente slide, Ana Belén Colazo nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando de la experiencia y el rol de los verificadores externos, la tarea que tienen y la importancia de ese rol en todo. Y finalmente vamos a tener la presencia de Vanina. Vanina trabaja en el Banco de Inversión y Desarrollo, BICE, en Argentina, y también ha participado directamente en la emisión de un bono sostenible para Argentina. Así que, sin más preámbulos, voy a darle la palabra a Carolina para que nos comente un poquito qué están viendo del mercado de los bonos, en particular de los bonos verdes, pero alguna referencia que no podemos hacer sobre los bonos, el resto de los bonos. Y bueno, con todo esto que está pasando, realmente vamos a estar muy ansiosos de lo que nos puedas decir al respecto. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias, Gustavo, y gracias a ustedes y bueno, a toda la audiencia. Gracias, porque es un honor para mí estar acá. No sé si podemos compartir o si ya está la presentación. Mientras la ponemos, yo soy Carolina Barreto, trabajo como líder de programas en Latinoamérica para Climate Bonds Initiative. La siguiente, por favor. Soy colombiana, pero estoy basada en México en este momento. Igual tratamos de cubrir varios países de Latinoamérica. Para los que no nos conocen, nosotros somos una organización global centrada en
qué necesitan los inversionistas para que podamos movilizar este mercado de capitales o este mercado en general financiero. Mucho enfoque en el mercado de deuda, porque el mercado de deuda es supremamente interesante y pulpito, digámoslo así. Entonces, tenemos aproximadamente, está valorizado por 90, en inglés sería trillion dollars, billones de dólares, y ese es el que nosotros queremos utilizar. Ahí está la plata que necesitamos para movilizar toda esta transformación hacia el cambio climático. Para poder hacer eso, soluciones hacia el cambio climático. Para poder hacer eso, tenemos tres focos. Uno es el desarrollo de mercado, es también un tema de educación, de capacitación, estar aquí hablando con ustedes, contándoles todos estos datos que sacamos. Tenemos otro, y bueno, estamos en varias regiones, como pueden ver. Tenemos otro y es el estándar y la certificación de instrumentos verdes, en donde nosotros somos los únicos en ese momento que tenemos la certificación, digamos, internacional de los bonos verdes. Es decir, ustedes pueden salir afuera con una revisión externa, pero esto no quiere decir que sea una certificación. Detrás de todo esto, el tema es que existen unas definiciones de qué es verde y qué no es verde, y en eso estuvo justamente trabajando Climate Bonds Initiative desde el comienzo. Y ha sido, nosotros la llamamos ahora la taxonomía, creo que muchos de ustedes ya están familiarizados, creo que de hecho Gustavo también estuvo presentando diferentes taxonomías, entonces ya ustedes más o menos entienden un poquito de qué es, y ha sido supremamente valioso ese trabajo porque gracias a eso muchos reguladores también han empezado a crear sus propias definiciones o a estar pensando en cuáles son las definiciones locales. Y finalmente, digamos que como ya entendemos que es verde, podemos también empezar a armar una base de datos coherente y alineada a esas definiciones. Entonces tenemos un programa, por ejemplo, de partners, de socios, en donde pueden tener acceso a esa base de datos. Muchos de los datos que vamos a ver acá, de hecho, vienen de esta base, entonces ustedes van a poder mover y utilizar esto para diferentes análisis y reportes. La siguiente, por favor. Y justamente hoy estamos acá no solamente hablando de bonos verdes, que ahorita sí nos vamos a enfocar un poquito más y ya les cuento por qué, pero justamente estamos hablando hoy aquí en Paraguay de los bonos verdes, bueno, y al resto del mundo que nos escucha, pero es justamente porque los bonos temáticos, estos bonos ODS, están empezando a tomar muchísimo impulso. Lo vemos el primer bono, digamos, verde que salió 2007, 2008, y de ahí hasta acá podemos ver que simplemente siguen creciendo y empiezan también a crecer los sociales, empiezan también a crecer los sostenibles, y si ustedes ven también hay una parte de créditos bien importante, el sector financiero, el sector bancario está bien interesado también en empezarse a meter por ahí. Entonces, esto también es el crecimiento que estamos viendo, es también gracias a ese interés que hay por el público diferente, ¿no? Puede ser interés por el lado de precio, puede ser interés por el lado realmente de impacto, por cualquiera que sea el interés, hay muchísimos, y lo que estamos viendo es que sigue creciendo este mercado. Ahora, ya hemos llegado, pues, ya estamos por encima de un trillón o un trillion dollars o un billón de dólares, entonces ya poquito a poco vamos ganando terreno a ese gran mercado que yo les conté al comienzo, pero pues todavía queda muchísimo. Capital es lo que necesitamos, pero ya sabemos más o menos dónde está y que está creciendo. Ahora, yo quiero hacer como un loop en bonos verdes y empezarles a mostrar diferentes datos. Parte de la razón es porque pues tenemos más datos, ¿no? Tenemos datos de 2014, muchísimo más anteriores, entonces quiero simplemente poner el foco ahí. Además, Climate Bonds ha estado muy activo en este mercado. Sin embargo, aunque nosotros ahorita en nuestra base de datos estamos trabajando bonos verdes, también estamos incorporando los sociales y sostenibles, así que eso viene pronto. La siguiente, por favor. Para contarles rápidamente, y aquí tienen mucha historia todo este mercado de los bonos, pero algunos highlights que yo quiero que se lleven a sus casas, pues, o que los tengan allí, es que justamente 2019
o sea, cada año casi que es un año récord, un año más alto. 2019 ya alcanzamos más de los 257.000 millones de dólares. Y lo más bonito es también, si ven los cambios en los colores de las barras, y es justamente vamos diversificando el mercado. Vemos a emisores de todos lados también muchísimo más interesados. Entonces, al comienzo, como estaba hablando Gustavo, la banca multilateral, la banca de desarrollo, supremamente importante para tomar el riesgo, para ayudar al desarrollo de este mercado. Y justamente es en las barritas, es el azul claro. Y poco a poco vamos viendo que entran emisores como, por ejemplo, los soberanos 2016-2017. Ya para 2019 nosotros tenemos más de 60.000 millones de dólares emitidos en solo bonos soberanos. Tenemos 13 países que ya se han animado. Tenemos en Latinoamérica, Chile, el bono chileno verde. Tenemos el bono social de Ecuador, que el BID también apoyó. Entonces, cada vez estamos viendo a estos soberanos hablando y diciendo, sí, nos comprometemos, supremamente importante también para la transparencia. Esto es una de las cosas que nos interesa en estos bonos ODS, porque si ustedes se fijan en las inversiones, y hoy en día lo más importante también es el dato y dónde está el dinero, y poder decir, ya, el dinero aquí, todo esto se ha movilizado para energía, todo esto se ha movilizado para transporte, porque tenemos datos y tenemos objetivos. Entonces, esto también nos ayuda a decir, bueno, este dinero para tal cosa. Entonces, esa es una de esas razones por las que yo quiero que se lleven. Hay más diversificación, más emisores se están animando. Eh, Vemos también los financieros y no financieros muy importantes también entrando, ya se animaron, ya dijeron este mercado como que sí me gusta, como que sí puede traerme muchas ventajas, y ya vamos a ver qué ventajas están diciendo ellos. Si quieres, vamos a la siguiente. Aquí esto es un panorama muy grande, muy general de cómo estamos viendo un mapita en 2019 de dónde están las emisiones de bonos verdes, y ustedes van a decir, pero ¿por qué Estados Unidos? Si son los que menos están hablando de verde. Pues no, lo que pasa es que acuérdense que Estados Unidos mueve un dedo y mueve mucha plata. Entonces, lo que estamos viendo son dos emisores supremamente importantes para el mercado de Estados Unidos. Uno, son las emisiones locales de los gobiernos locales. Tenemos más de 230 bonos en municipalities, que los llaman, y tenemos también unos instrumentos un poquito más estructurados, sofisticados, que se llaman los asset-backed securities. Entonces, estos son, digamos, como hipotecas que se empaquetan y después salen al mercado. Entonces salen muchísimas. Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo esto en verde oscuro. Pero bueno, cada vez van saliendo más colorcitos. Vamos a la siguiente. Y muy bonita la historia de todo el mundo. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Será que nosotros también estamos como por ahí? Y sí, la verdad es que hace 2 años aproximadamente, yo creería, sí, 12, 24 meses, estamos viendo que hay un boom, que obviamente hasta ahora las personas están tratando de entender cómo funciona, cómo hago, qué hago. Obviamente somos un poquito versus al riesgo, ¿quién me compra? ¿Será que sí me compran? Pero ya tenemos ya vamos a llegar a los 20.000 millones en emisiones acumuladas. Tenemos 11 países en la región que ya han emitido sus bonos verdes, por ejemplo, y tenemos 3 mercados supremamente importantes. Obviamente ustedes van a decir, claro, los mercados más grandes, Brasil, México, están ahí. Sí, pero supremamente interesante, porque ellos venían en la carrera y de repente llegó Chile y suácate, empezó de primeras, llegó de primeras. Entonces, ¿por qué llegó de primeras? Porque emitió su bono verde, y lo que tiene de ventaja su bono soberano, y lo que tiene de ventaja los bonos soberanos es que también salen con dineros y montos muy grandes. Entonces, en cuestión de montos, Chile entonces bajó a Brasil y bajó a México. Sin embargo, esto no quiere decir que el desarrollo de estos otros países haya bajado, sino que al contrario, por ejemplo, tenemos más diversidad de emisores, tenemos el número de emisiones, pues Brasil todavía va sólido, y vemos también los demás países. Vemos a Costa Rica supremamente comprometido, Ecuador, Panamá, Perú. Entonces, poco a poco se van uniendo. Barbados también los tenemos, Colombia, por supuesto. Entonces, empezamos a ver que todo también, todo el mercado se empieza a poner verde, y por supuesto ya estamos
empezando a buscar más de Uruguay, que eso es lo que vamos a encontrar muy probablemente. Siguiente. Aquí, para mostrarles datos de otra forma, es cómo ha sido el comportamiento de América Latina digamos, desde 2014. Y vemos también que hay un crecimiento. 2018 hubo una bajada, y eso también fue por pues, temas un poco políticos. Tuvimos elecciones presidenciales de 3 de estos mercados grandes: Brasil, México, Colombia, uno de ellos también. Entonces, y el mercado de bonos a nivel mundial también estuvo un poco volátil. También estaban los problemas ya comerciales entre China y Estados Unidos. Es decir, no era solo el mercado latinoamericano y el mercado de bonos verdes. Pero 2019, si ven, ya empezamos a ver otra vez un nuevo año récord. 2020, obviamente estos dos son por los bonos soberanos, pero por ejemplo, si vemos 2017, y aquí es donde decimos que los bancos de desarrollo han hecho muchísimo, y es 2017, esta barra azul vemos es de Brasil y es de Banes. Entonces ahí los vamos viendo. Ya esperemos a ver después de COVID cómo se recupera nuestro mercado, pero pues falta muy poquito para ya pasar a 2019. Si quieres la siguiente, por favor. Acá también la vemos de otra forma, y es como un poquito la historia detrás de estos emisores en cada país. Entonces, por ejemplo, estamos viendo Argentina, en donde tienen muchas emisiones por el lado de los gobiernos locales. Vemos a un Brasil que está muy enfocado en el gobierno, en las empresas corporativas, cosa contraria, y bueno, y de Banco de Desarrollo. Y también los gobiernos locales, por ejemplo, no han podido emitir en Brasil por un tema diferente a esto, pero estamos esperando verlos. Colombia, por ejemplo, contrario a Brasil, la mayoría han sido del mercado financiero, del sector financiero, perdón. Chile, pues vemos su soberano. México, vemos también que es uno de los que más tipos de emisores tiene, y pues entre esos los bancos de desarrollo. La siguiente, por favor. Y digamos que como teníamos poco tiempo, solamente quería contarles un poquito sobre qué de estas emisiones que han salido, qué están pensando los inversionistas y qué están pensando los tesoreros. Entonces, los invito a leer 2 documentos, 2 encuestas que hicimos. Estas son inversionistas europeos. Esperamos tener más inversionistas en la próxima encuesta, y ahorita les muestro más información sobre los tesoreros. Estos sí son tesoreros a nivel global, son más de 80 tesoreros que estuvieron en esta encuesta. Y bueno, volviendo a los inversionistas, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Y esto es supremamente importante para entender si realmente este sector sigue teniendo impulso. Y justamente ellos decían: sí, nos encanta, nos interesa, nos llaman la atención, y nos llama la atención también que estas empresas que están emitiendo o que tienen muchas emisiones y que necesitan reducir y que necesitan descarbonizarse, nosotros estamos ahí. Entonces, por ejemplo, hay muchas oportunidades en todo el tema de energía, obviamente, porque necesitamos esa transición energética, y allí están los inversionistas interesados en todas las empresas de servicios públicos, utilities, los industriales. Queremos ver a la manufactura, los carros, los servicios, comunicaciones, toda esa clase de industria queremos verla también haciendo su parte, y nosotros estamos dispuestos a respaldarlo con inversiones en estas áreas, en estos sectores. También queremos empezar a ver un poquito menos, muchas gracias a los bancos de desarrollo por emitir, pero queremos verlos un poquito menos y un poquito más a todas las empresas y a todo el sector financiero. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, yo creo que ahorita nos van a contar desde el punto de vista de Banco de Desarrollo, es que al comienzo pues tuvieron un protagonismo emitiendo, pero ahora también están teniendo un protagonismo apoyando esas otras emisiones. Entonces, es desde otro ángulo que ellos también siguen apoyando bastante el mercado, no es que vayan a salir. La siguiente, por favor. Y hay un tema que fue bien importante, y es qué es lo que qué les importa, qué es realmente lo que valoran mucho en estas emisiones. Y una de esas cosas son las credenciales verdes, y
justamente tenemos a Ana de VGO, que nos va a hablar de esas credenciales que son tan importantes para estos inversionistas. Entonces, entre esos están tanto las revisiones externas como las certificaciones, porque allí entonces los inversionistas se aseguran que hay transparencia, que pueden hacer un due diligence, pero no solamente esa credencial antes de que salga el bono, sino también después de que salga el bono. ¿Okay? Eso es supremamente importante porque ahí es realmente donde van a decir qué está pasando, si gastaron realmente el dinero en lo que dijeron al comienzo. Bueno, hay otras que ustedes después van a poder revisar. Si quieren la siguiente, y ya termino pronto, y esta es algunos resultados de la encuesta a los emisores de estos bonos verdes. Y entonces nos decían, por ejemplo, que el 98% de los encuestados dijeron, sí, tenemos muchos más inversionistas, tenemos nuevos inversionistas. Aquellos que emitieron o que han emitido bonos tradicionales o vanilla y un bono verde, sí han tenido un poquito más de demanda en el bono verde. El 75% de ellos dijeron que sí. La siguiente, por favor. Hay otra cosa que nos cuentan mucho y nos dicen cuáles son los beneficios que encontramos, si emitimos o no emitimos. Estos son algunos, y entre esos, por ejemplo, está el lado reputacional, está la señal al mercado de que no es solamente una emisión de un bono verde, sino está detrás toda una estrategia de empresa, de sector. Y bueno, en fin, allí podrán ver algunas otras. Pricing para algunos, el precio, algunas veces tienen beneficios en precios, que esto es supremamente importante, y en costos tampoco es que sea bastante alto. La mayoría nos dicen también que son o similares o menores porque hubo alguna ganancia en precio. La siguiente, porfa. Y aquí, por si quieren encontrar más información al respecto, entonces tenemos los dos documentos que les conté sobre las encuestas. Tenemos uno muy enfocado a precios, porque hay mucho interés, el de Latinoamérica. Ahorita estamos saliendo con un podcast, entonces, y en español. Entonces, esta semana lo sacamos y traemos también una serie de webinars justamente para aquellos que quieran entender un poco más la taxonomía y la Unión Europea, que va a ser tan importante. Muchísimas gracias. Carolina, muchísimas gracias. Realmente un panorama muy, muy, muy útil, muy interesante para todos. Recomiendo la lectura del material que hizo referencia. Doy fe, lo he estado analizando con mucho detenimiento y realmente muy valioso para todos aquellos que quieran conocer un poco más del mercado. Quiero dar paso ahora a Florencia, a Tademo, ella en representación del BID, nos va a comentar un poquito sobre cómo a través de este mercado de las finanzas sostenibles, de los bonos verdes, cómo podemos gestionar los riesgos y también las oportunidades que presenta el mercado en relación digamos, a los proyectos y a este camino que queremos ir recorriendo hacia una economía más verde. Florencia, te escuchamos. Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, colegas. Es un gusto para mí participar en este webinar desde Asunción del Paraguay. Un fuerte abrazo a todos. Un placer compartir este diálogo con Carolina, Ana Belén, Vanina y bueno, muchas gracias lógicamente a los organizadores, a los colegas de Naciones Unidas, de UNEP y de PNUD y demás. Yo escuchaba a Carolina y decía, interesante quizás pensar en cómo podemos, desde la banca de desarrollo, seguir apoyando este instrumento que creo que puede ayudarnos a pensar en un futuro más sostenible. Todos sabemos que el mundo de final de siglo va a ser muy diferente al de hoy. Las condiciones en nuestro planeta van a depender de los pasos que tomemos todos en esta comunidad global para ralentizar el calentamiento global. Y si me permiten, en el medio de esta pandemia, comentarles que como Grupo BID vemos que aunque el cambio climático se desarrolla más gradualmente, implica riesgos y desafíos tan grandes como los presentados por COVID-19. ¿Por qué? Porque ambos no respetan límites geográficos, ponen vidas en riesgo, ponen economías y la viabilidad de ganarse una vida en riesgo, y exigen acciones a gran escala de los gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil, de todos. Como banca de desarrollo,
nos interesa justamente potenciar la viabilidad de la vida de las personas en el mundo, en nuestros países miembros. En el caso del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro eslogan es mejorar vidas, y vemos que los bonos verdes y los bonos temáticos en general pueden ser un instrumento importante, una solución importante de mercados de capitales para financiar proyectos verdes, proyectos sociales, proyectos sostenibles, que como saben es la combinación de proyectos verdes y sociales en pro de continuar apoyando el desarrollo de los países de la región de América Latina y el Caribe, pero también en pro de adelantar la agenda de un mundo sostenible que fue bien marcada por el Acuerdo de París, ¿no? Como Carolina mencionó, en una primera etapa, quizás como banca de desarrollo, empezamos a participar activamente en el mercado de bonos temáticos, no solo de bonos verdes, mediante la emisión de títulos de deuda de nuestra propia tesorería. Y eso está bien, y lo hicimos todos, BID, Banco Mundial, Banco Asiático, en diferentes medidas, en diferentes mercados. Pero creo que hace unos años ya empezamos a usar este mismo espacio de mercado de capitales de bonos temáticos con énfasis en los bonos verdes, pero no solamente en los verdes, para pensar en cómo ayudamos a los gobiernos, al sector privado, a usar más y mejor cada vez este instrumento, que lo vemos como un instrumento, como dije, importante para dar soluciones de desarrollo sostenible. Está, lógicamente, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, está la agenda del Acuerdo de París, y hay efectos concretos, impactos concretos en el desarrollo que vamos viendo en estos años de apoyar el instrumento, que quiero compartírselos y después quizás hablar un poquito de los riesgos y las oportunidades que vemos. Si pensamos bonos temáticos como tres grandes categorías, ¿no? Los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sostenibles. ¿Qué tipo de impacto en el desarrollo vemos? Como ustedes saben, los bonos verdes, y Carolina lo comentó, su uso de recursos es la financiación exclusiva de proyectos con un claro beneficio ambiental. Ejemplos: energía renovable, conservación de la biodiversidad, eficiencia energética, transporte sostenible y otros. ¿Qué impacto en el desarrollo vemos con ese instrumento? El aumento de este tipo de proyectos dedicados a combatir o a mitigar el cambio climático, la disminución de emisiones de dióxido de carbono en proyectos sostenibles, el ahorro de energía. En los bonos sociales, por su lado, también vemos que es un instrumento que financia de manera exclusiva proyectos con impacto social positivo, por ejemplo, en salud, en educación, en género, en diversidad e inclusión, y vemos un impacto en el desarrollo positivo a través de este instrumento en poblaciones pequeñas y vulnerables, en el acceso a vivienda en sectores vulnerables, en la igualdad de género y oportunidades, en la generación de empleo, en la reducción de desigualdades. Y en los bonos sostenibles la combinación de ambas cosas, porque justamente como conocemos, es una combinación, un bono que se puede usar tanto para proyectos verdes como para proyectos sociales. Entonces vemos una combinación de los impactos en el desarrollo también. Carolina se refería un poco a los beneficios para un emisor de un bono temático y hablaba de el acceso a un grupo de inversionistas diferenciado, a veces, no siempre, pero a veces un diferencial de precio. Yo me atrevo a agregar a eso un posicionamiento diferente de marca, y eso puede ser de marca país o de marca del emisor del sector privado, porque claro, es una medida muy contundente que habla del apoyo del emisor a la sostenibilidad ambiental, a la igualdad social, al tema de gobernanza corporativa también, y ayuda al emisor a posicionarse como un jugador relevante en este mercado de financiamiento sostenible que va creciendo, y Carolina mostró los números, pero yo creo que eventualmente va a ser la norma. O sea, creemos del Grupo BID que eventualmente, y esperamos que así sea, el mercado cambie en el sentido positivo y ya no haya demasiado espacio para aquellos emisores no sostenibles,
aquellos emisores que no consideran en su negocio o en su uso de recursos de un bono esta sostenibilidad en sentido amplio que he mencionado antes. Algunos números contarles que hemos hecho hasta ahora como grupo Banco Interamericano de Desarrollo, desde la parte pública y desde la parte privada, desde el Banco Público BID, apoyando a gobiernos con emisiones soberanas de este tipo de bonos, y Carolina ya mencionó a Chile, a Ecuador, en fin, pero también como banca de desarrollo enfocada en el sector privado, como BID Invest, venimos apoyando bonos emitidos, por ejemplo, por bancos comerciales y suscriptos total o parcialmente por BID Invest, para también ir empujando ese tipo de cambio en nuestro sector privado latinoamericano y caribeño de modo responsable. Otro ejemplo puede ser el bono social de género, que fue el primero en la región, emitido por Banistmo y suscripto 100% en su totalidad por BID Invest, o el primer bono sostenible de Colombia, emitido por Bancolombia y suscrito también al 100% por BID Invest. Y de nuevo, estamos en este mercado no solo para ayudar una emisión, sino porque vemos el impacto en el desarrollo, y el impacto de los bonos temáticos, no sé, a nosotros nos llena de alegría, nos llena de orgullo, porque es ver miles y miles de viviendas construidas, millones de dólares enfocados al financiamiento de pymes sostenibles, millones de dólares en créditos hipotecarios a un nivel socioeconómico bajo y medio, megawatts de energía eólica instalada, megawatts de energía solar instalada. Tengo los números, pero no los quiero aburrir. Pero básicamente esa es la misión, pero esa es también la gran oportunidad. Como decía Gustavo, a mí me pidieron que hable un poco de la perspectiva de la banca de desarrollo, los riesgos y oportunidades. Como ven, elegí empezar por las oportunidades de un mundo mejor, de un mundo más sostenible, de un mundo más equitativo para todos. Pero claro, los bonos verdes además presentan algunos desafíos, y ahora voy a hablar sobre esto y después voy a parar para dejar que el resto de las colegas hablen y para dar tiempo para la audiencia. Pero yo me refería al principio cuando hablé de las oportunidades y el impacto del Acuerdo de París, un gran consenso nunca alcanzado antes sobre la mitigación del cambio climático y llevar a las economías del mundo hacia parámetros más sostenibles, para mejorar la resistencia de las economías y de las sociedades frente a los cambios que se están produciendo en el clima. Y ahí vemos nosotros que hay riesgos importantes desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista del financiamiento de banca de desarrollo, pública, privada, del sector financiero mismo. Y bueno, el desafío fundamental que observamos es la identificación y señalización de los proyectos que se consideran verdes, como para que puedan recibir fondos de manera diferenciada. Y eso es work in progress, ¿no? Usando la expresión en inglés, porque hemos avanzado mucho, pero como también nos mostraba, hay mucho para seguir haciendo. Pero también vemos un desafío en la cuantificación de los distintos riesgos vinculados al cambio climático. En ese sentido, creemos que desde un punto de vista de financiamiento hay que considerar la sostenibilidad y el riesgo de cambio climático no solo como una cuestión reputacional o de oportunidad de mercado, sino también como un tema relevante en el análisis y gestión de riesgos de un emisor, de un título de deuda, de la sostenibilidad de una empresa. En ese sentido entendemos que hay un espacio para la regulación, que los reguladores de la región deberían continuar en algunos casos y en otros casos comenzar a incorporar el riesgo de cambio climático entre los factores que pueden afectar la estabilidad financiera. Y deberíamos considerar juntos una estrategia que permita identificar en qué sectores y en qué plazo pueden concentrarse las mayores pérdidas en una transición hacia una economía descarbonizada, que sería el paradigma al que todos aspiramos y sabemos que va a llevar tiempo, inversión y mucho esfuerzo. Creemos que en particular desde el sector financiero bancario ha habido una gran contribución
al desarrollo de estándares comunes, a la creación de instrumentos financieros verdes, como los bonos, pero también los préstamos verdes y otros. Sin embargo, creemos que existen áreas donde se puede seguir creciendo y avanzando. Y insisto, quizás con involucrar de manera más consistente a los departamentos de riesgo en los aspectos relacionados con el cambio climático y en fomentar la innovación y seguir creando conciencia y difundiendo estos instrumentos financieros. Y Carolina también mencionaba este punto. La incorporación del riesgo de cambio climático y sobre todo el riesgo de carbono en el precio de los instrumentos financieros es clave, nos parece, para movilizar adecuadamente los recursos que apoyen esa transición de una economía descarbonizada eventualmente, pero al menos con menores y bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero reconocer, y con esto termino, que se han desarrollado normativas en este sentido, tanto a nivel mundial, de la mano del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, y también del Financial Stability Board, y también, como dije, algunos países han empezado a considerar en sus legislaciones estos temas, pero creemos que hay aún espacio de mejora. Para concluir, quiero concluir con un espacio positivo. Los bonos verdes y los bonos temáticos en general, verdes, sociales, sostenibles, son una forma poderosa de movilizar capital privado para proyectos y actividades de desarrollo en general y que cuidan el cambio climático, el clima, el desarrollo sostenible. Creemos que hay muchísimo espacio para seguir creciendo. La banca de desarrollo tiene un espacio desde el lado de asistencia técnica, desde el lado de apoyar a los emisores, desde el lado a veces de crear mercado. Ya lo hemos hecho a nivel internacional, pero quizás a nivel local. Y estamos aquí para el largo plazo, como siempre, para seguir apoyando, en el caso del Grupo BID, a nuestros países de América Latina y el Caribe a continuar en este proceso de un desarrollo sostenible y sustentable para todos. Paro por ahí, quedo a disposición para preguntas y agradezco de nuevo la oportunidad. Muchísimas gracias, Florencia. Realmente muy impecable el mensaje, la división entre la oportunidad, los riesgos, pero sobre todo muchísimas gracias por la tarea que está llevando a cabo el BID en cuanto a facilitar en los distintos campos, ya sea desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de hacerlo, todo lo que están haciendo, realmente creo que si no fuera por ustedes hubiésemos estado mucho más atrás. Así que muchísimas gracias por las palabras y por toda la tarea del BID. Quiero dar ahora lugar a Ana Colazo, en presentación de Vigeveiris, que nos va a compartir con nosotros un poco de qué se trata esta tarea del revisor externo, esto de dar mayor transparencia, mayor confiabilidad para el inversor respecto de ese papel que se está ofreciendo al mercado. Y bueno, lo duro que debe ser todo ese trabajo, así que te escuchamos, Ana, y bienvenida. Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, yo estoy a cargo de nuestros servicios de finanzas sostenibles para Latinoamérica, y en este webinar voy a presentarles cuál es el rol justamente que jugamos los revisores externos en este mercado de bonos ODS. En la siguiente diapositiva me gustaría mostrarles, primero decirles quién es Vigeveiris. Nosotros somos una agencia de calificación ASG, es decir, ambiental, social y gobernanza, y somos parte de las empresas afiliadas del Grupo Moody's. Tenemos presencia a nivel global y acá en Latinoamérica estamos desde el año 2014 con una oficina en Chile. Tenemos un equipo de más de 20 analistas y un equipo dedicado justamente a finanzas sostenibles y bonos sostenibles. Y justamente hablando de este tema, ya llevamos varios años y hemos acompañado a nivel global más de 300 revisiones externas y a nivel de Latinoamérica más de 30 revisiones externas, incluyendo el bono sostenible del BICE, que van a escuchar de primera mano de Vanina, y los 3 bonos temáticos soberanos que ha tenido la región, el bono verde soberano de Chile, el bono social soberano de Ecuador, y hemos realizado la segunda opinión sobre el marco de bonos soberanos ODS de México, que tiene la particularidad que en el uso de fondos su punto de entrada es justamente
11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La siguiente slide, por favor. Acá solamente en términos de aspectos generales, recalcar la principal diferencia entre un bono verde, social o sostenible y un bono convencional es que el 100% de los recursos de este bono se destinan a financiar proyectos con beneficios ambientales, en el caso de los bonos verdes, proyectos con beneficios sociales, en el caso de los bonos sociales, y en el medio tenemos justamente los bonos sostenibles. Los bonos sostenibles pueden financiar o bien una cartera de proyectos que tiene algunos verdes y otros sociales, o bien un mismo proyecto que tiene los dos tipos de beneficios incluidos. En este sentido tenemos dos principales estándares internacionales, Climate Bonds Initiative, justamente que escuchaban a Carolina, y también los principios de los bonos verdes y sociales de la Asociación Internacional de Mercado de Capital. En la siguiente diapositiva pueden ver un poco de manera amplia cuáles son estas categorías de proyectos verdes que se definen en estos principios de los bonos verdes, y en particular me gustaría llevar la atención a que no solo estamos financiando la industria de las energías renovables, sino que hay muchas industrias y muchos proyectos que requieren de financiamiento verde. Por ejemplo, todo lo que es gestión sostenible de recursos naturales y uso de la tierra. Acá entra la agricultura sostenible, que es muy importante para la región y para Paraguay en particular. Todas las necesidades y las obras de infraestructura de adaptación al cambio climático que necesitamos hacer y vamos a seguir necesitando en los próximos años. Y en la próxima diapositiva voy a recalcar un poco sobre los bonos sociales, que son un poco menos conocidos que los bonos verdes. Y acá creo que en el escenario actual que estamos viviendo cobran particular relevancia. Hemos visto emisiones muy grandes de distintos actores. Estamos hablando de financiar infraestructura básica asequible, es decir, acceso a servicios de agua, de saneamiento, acceso a la educación, acceso a la salud. Y otro tema que justamente estos principios fueron actualizados el martes, esta misma semana, para incluir todo lo que es generación no, sino la parte más bien de protección del empleo y de aliviar el impacto del desempleo, incluyendo el financiamiento de las pymes, sobre todo en nuestra región, muy importante, y también las microfinanzas. Y en el caso de los bonos sociales tienen un ángulo adicional a los bonos verdes, que es no solo identificamos el proyecto y cuál es el impacto de ese proyecto, sino también quiénes son las personas que se van a beneficiar sobre ese proyecto en particular. Acá lo que se busca es impactar sobre todo a poblaciones vulnerables en un sentido muy amplio de la palabra. Las poblaciones vulnerables son todas las poblaciones que tienen algún tipo de dificultad de acceso o algún tipo de condición más complicada. Entonces, no solo estamos hablando de personas bajo el umbral de la pobreza, sino un amplio espectro de la población. En la siguiente slide, me gustaría presentarles cómo se estructura el proceso de emisión de un bono sostenible. Principalmente son 6 etapas, y la primera, Julián les adelantó en el webinar anterior, que es involucrar a diferentes stakeholders. En el proceso de emisión, uno incorpora generalmente a áreas de las empresas que tal vez nunca antes trabajaron juntas. Tenemos a los equipos de proyecto, tenemos al equipo de finanzas, tenemos al equipo de sostenibilidad, tenemos, por ejemplo, si es de un banco, a los equipos de las carteras específicas. Entonces van a ver que hay mucha coordinación interna para poder llegar con esa emisión. En segundo lugar, y acá estoy segura que Vanina va a entrar un poco más en detalles, es ver de todos los proyectos o de todas las carteras que yo tengo, cuáles califican para poder recibir financiamiento de un bono verde o un bono social. Y en función de eso, estructurar el marco de bono sostenible. Este marco de bono sostenible es un documento en el que el emisor le informa al mercado y a los inversionistas cómo se va a alinear con esos principios de los bonos verdes y qué es lo que va a financiar. El siguiente paso justamente es, en la diapositiva anterior todavía, realizar la revisión externa. Acá la importancia de la revisión externa es, por un lado, confirmar el alineamiento con esos principios y darle al mercado y a los inversionistas de esos bonos la garantía y la legitimidad de
que tiene un impacto neto positivo para el desarrollo sostenible. En cuanto al proceso de emisión, en general suele la misma estructuración del proceso financiero. Acá sí, a veces el regulador solicita recibir una segunda opinión para incluirlo dentro del segmento dedicado de bonos sostenibles. Y el último punto que hay que tener en consideración es que luego de la emisión, el emisor tiene que informar a los inversionistas los resultados que ha tenido en ese bono. Los resultados que ha tenido el bono a nivel de asignación, a dónde se han ido esos fondos, pero también a nivel de los beneficios ambientales y sociales que tuvieron los proyectos financiados. En la siguiente slide voy a entrar justamente en la revisión externa, que es la parte del proceso donde nosotros participamos. Hay distintos tipos de revisiones externas. Hoy me voy a enfocar en la segunda opinión. La segunda opinión es el tipo de revisión externa más utilizado en el mercado de los bonos sostenibles y aplica tanto para bonos verdes, sociales o sostenibles. Ya escucharon también de Carolina que existe una sola certificación de bonos verdes que es CBI, y nosotros también podemos actuar como verificador aprobado de CBI, viendo que los proyectos y las características de la emisión cumplen con los estándares que ellos han definido. La segunda opinión principalmente se compone de dos secciones, el emisor y la emisión. A nivel del emisor evaluamos la estrategia de sostenibilidad del emisor, es decir, cuáles son sus políticas, cuáles son sus objetivos y cuáles son los equipos encargados de implementar esas políticas a lo largo de la organización. La gestión de controversias ambientales, sociales o de gobernanza, no solo si la empresa enfrenta o no enfrenta controversias, sino cómo reacciona frente a esas controversias. Ha implementado medidas correctivas, medidas preventivas, ha establecido diálogo con los grupos de interés. Y por último, la implicación en actividades controversiales. Acá vemos si el emisor genera o deriva ingresos de actividades como es la industria del tabaco, la industria del alcohol o la industria de los combustibles fósiles. El segundo enfoque del análisis es justamente la emisión, y acá se estructura en base justamente a estos 4 componentes principales de los principios de los bonos verdes y sociales. El primero es el uso de los fondos, es decir, qué es lo que se va a financiar con el fondo, cómo se han definido los criterios para este tipo de financiamiento y cuáles son los objetivos y beneficios ambientales y sociales de esos proyectos. En este sentido también se hace un paralelo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas específicas a las cuales el bono tiene el potencial de contribuir. En segunda instancia, el proceso de evaluación y de selección. ¿Cuál es la gobernanza de este proceso? ¿Cuáles son las distintas etapas y cómo está estructurado? ¿Cuáles son los criterios tanto de selección como de exclusión de proyectos? Y por último, pero no menor, es cómo es la gestión de riesgos ambientales y sociales al interior de estos proyectos. En tercer lugar, la gestión de los fondos, cómo se administran los fondos del bono, cómo son los sistemas de asignación a los proyectos elegibles, cómo son los sistemas de monitoreo y cómo son los sistemas de verificación de ese uso de fondos. Y por último, la publicación de informes. Acá vemos por un lado cómo está estructurado el proceso de reporte, es decir, cómo se consolida o se verifica la información, y por otro lado, cuáles son los indicadores que el emisor seleccionó para reportar sobre la asignación de los fondos, es decir, qué monto fue a cada uno de los proyectos o a cada una de las categorías, y cuáles son esos beneficios ambientales o sociales que tuvieron los proyectos. En la siguiente diapositiva vamos a resumir un poco cómo se ve y cuáles son a grandes rasgos las opiniones consolidadas que se obtienen de una segunda opinión. Principalmente tenemos 3 componentes. Un resumen ejecutivo de la segunda opinión, donde se ofrecen 2 opiniones globales. Una sería justamente el alineamiento de ese bono o de ese marco con los principios de los bonos verdes y sociales, y la segunda es la contribución del bono al desarrollo sostenible, que es justamente crítica. Acá vemos que el proyecto, junto con todas sus externalidades, tiene un impacto neto positivo tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Luego viene una sección de resultados detallados donde se explica todo en análisis y todos los elementos que llevan a obtener estas 2 conclusiones. Y por último, transparencia con respecto a cuál fue la metodología de evaluación utilizada. En la siguiente slide les presento brevemente cómo se estructura el proceso
para obtener una segunda opinión. Principalmente tenemos 5 etapas. Una reunión inicial donde se entregan los cuestionarios que van a guiar todo lo que es la recolección de información. Acá el emisor da sus respuestas al cuestionario y entrega toda la documentación de soporte, y el equipo del proyecto va a pasar a analizar toda esa información. Si identifican brechas de información o si hay información que aún no está clara, se organizan entrevistas. La idea de estas entrevistas es justamente poder cerrar toda esta etapa de recolección de información. Nosotros les brindamos cuáles son los temas que aún falta clarificar, y en este caso el emisor designa cuáles son las personas adecuadas para informar sobre esos temas específicos. Una vez finalizadas las entrevistas, se hace toda la consolidación del análisis y se prepara el primer borrador de la segunda opinión. Este primer borrador se le presenta al emisor y básicamente se presentan las conclusiones preliminares, es decir, si la emisión fuera hoy, la segunda opinión se publicara hoy, se ve de esta manera, y en segundo lugar, cuáles son las áreas de mejora que se han identificado hasta el momento. En este caso, el emisor tiene la posibilidad de ver cuáles de esas áreas de mejora puede incorporar o de realizar algunos cambios a su marco o a su emisión, y en función de eso se actualiza la segunda opinión que ya acompaña públicamente la emisión. Con esto ya hemos visto la segunda opinión, qué es lo que evaluamos, cómo se estructura el proceso y cuál es la importancia que tiene buscar una revisión externa de su bono verde, social o sostenible. Y en esa nota, por supuesto, me gustaría invitarlos a que realicen sus preguntas, y más allá del webinar, me gustaría invitarlos a seguir con las conversaciones para poder comentar más sobre sus proyectos de emisión en específico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy, muy interesante el tema, una tarea sin dudas con muchos desafíos, con muchas cosas, pero ahora vamos a escuchar la otra parte, la parte del emisor, digamos, porque hasta ahora hemos escuchado a los bancos, a la gente que representa al mercado, pero ¿qué opina de todo esto una empresa, un banco en este caso, que ha emitido un bono y, digamos, que ha pasado por todo este proceso? ¿Qué tan sencillo fue el proceso? ¿Cuáles fueron las enseñanzas? ¿Qué nos puedes decir del tema del reporting? Te escuchamos, Vanina. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y quiero aprovechar también para agradecer a los organizadores por invitar a Vice a compartir la experiencia en la misión del primer bono sostenible en Argentina. La verdad que, bueno, con todas las presentaciones que me anteceden, fueron un excelente marco para ahora ir a la práctica y compartirles cómo fue concretamente nuestro aterrizaje de todos estos conceptos. Si pasamos a la lámina siguiente, bueno, antes les quisiera comentar, el BICE es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, es el Banco de Desarrollo de Argentina, y pudimos hacer esta emisión en diciembre de 2018 con el valiosísimo apoyo del grupo BID, tanto la pata pública con asistencia técnica como con la pata privada, a través de la suscripción del bono. Así que allí, como mencionaba Florencia, digamos, es desde el otro rol, no como emisor, pero sí como inversor y como apoyo de cooperación técnica para poder implementarlo. Nuestro bono fue un bono de $30 millones a 5 años de plazo. Bueno, como les dije, suscripto 100% por BID Invest. Tuvimos una segunda opinión de partes con el máximo nivel de garantía otorgado por Vigeo. Ahí trabajamos muy de la mano con todo el proceso que describió Ana. El bono impulsa 7 de los 17 objetivos de desarrollo, y al momento de la emisión era el primer bono con mayor impacto en los ODS en Sudamérica. Está alineado con los principios del ICMA, del International Capital Market Association, y con las guías de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, que en el momento que estábamos emitiendo justo estaban en proceso de consulta pública. También tuvimos el honor de ser los ganadores del Premio ALIDE 2019 en la categoría verde, por lo innovador que fue el instrumento, porque como les comenté fue el primero en Argentina que combinaba lo verde y lo social. En la lámina siguiente
podemos ver simplemente, como les mencionaba, fue un bono, en la anterior, perdón. Bueno, creo que está faltando uno, pero no hay problema. En la lámina siguiente lo que podemos ver es que con el bono se financiaron 198 pymes argentinas a lo largo y a lo ancho de todo el país y en distintos sectores de la industria. Bueno, en la lámina que tienen allí presente pueden ver el impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, en los 7 que les mencionaba, y el aporte con la cartera identificada en cada uno de ellos. En la siguiente lámina, bueno, allí es donde pueden ver, digamos, proyectos distribuidos en todo el país, no solamente concentrados en la región de Buenos Aires, sino a lo ancho y a lo largo del país. En la siguiente lámina. Bueno, acá, ya habiendo presentado un poco las características iniciales, quería entrar un poco de lleno en cómo fue nuestro proceso, ¿no? Y nosotros lo dividimos como en 3 grandes etapas. Toda la etapa de preparación o preemisión, allí hicimos un diagnóstico de la cartera del vice justamente para poder identificar cuán verdes y cuán sociales éramos los proyectos que financiábamos a la luz de los lineamientos internacionales. Ese diagnóstico nos arrojó como resultado que prácticamente el 40% de la cartera de vice en ese momento aplicaba a esos estándares y que podíamos llegar a emitir un bono de casi 350 millones de dólares. Ese fue el puntapié inicial para poder hacer el etiquetado de los proyectos. Y otro de los puntos súper importantes fue, como también lo mencionó Ana, el tema de las capacitaciones, ¿no? Se conformó un grupo interdisciplinario de equipos dentro del banco, de distintas áreas, no solamente del área de finanzas, sino del área de riesgo técnico, riesgo crediticio, área comercial, área legal, el área del economista en jefe, y justamente se capacitó a toda la gente para poder entender en qué consistía este mercado, qué características especiales tenían este tipo de emisiones. Y otra de las capacitaciones, más allá de las formales, a través de talleres, que destaco, es el aprender haciendo, ¿no? Realmente eso fue fundamental a lo largo de todo el proceso, tanto con la asistencia técnica del BID como mismo dentro del proceso de segunda opinión de partes. Otro de los temas que trabajamos en la preparación fue el armado del marco del bono, que es ese documento que mencionaba Ana, en el cual se refleja qué vamos a hacer con los recursos, cómo los vamos a gestionar, cómo vamos a publicar, cómo vamos a informar acerca del impacto en el desarrollo de los proyectos que se financian con los recursos del bono. Atravesamos también el proceso de segunda opinión de partes, trabajamos en la estructuración, hicimos la emisión, y luego actualmente nos encontramos en la etapa de posemisión, y esto realmente requiere todo un trabajo en lo que, como bien mencionaron, es todo la identificación, el seguimiento de la cartera, y las distintas auditorías contables e informes que debemos presentar. Como vemos en la lámina siguiente, estas emisiones se rigen por estándares o por principios que lo que velan es por la integridad del mercado, apuntan a tener transparencia, publicidad, a dar a conocer los resultados, a dar cuenta en qué utilizamos la plata y cómo es el impacto en el desarrollo. Y justamente lo que tenemos son los 4 componentes que conforman el marco, que es lo que le da también la certeza al inversor de qué se va a hacer con sus fondos. Entonces, tenemos el uso de los fondos, el proceso de evaluación y selección de los proyectos, la gestión de los fondos y la parte de reporting o informes. En la lámina siguiente vamos a ver prácticamente cada uno de estos 4 componentes en el caso de la emisión del vice. En nuestro caso, se
identificaron 2 destinos, como vimos era un proyecto sostenible que abarca lo verde más lo social, se eligieron dentro de lo verde proyectos de eficiencia energética y energías renovables. En el marco están descritas cada una de las características técnicas que tiene que tener cada uno de estos proyectos y cuáles son las tecnologías que aplicaban. Dentro de lo que son proyectos sociales, identificamos 4 categorías específicas: empresas lideradas por mujeres, financiación para empresas del norte argentino, proyectos de pymes que generen empleo, y las inversiones que hace el BICE en obligaciones negociables emitidas por las pymes. Un tema muy importante que también se dio la semana pasada con Julián del IGMA, era y poder definir en el marco si vamos a financiar cartera nueva o refinanciar cartera ya existente, y cuál es el plazo de financiamiento o refinanciamiento. En nuestro caso, los fondos se iban a destinar tanto para refinanciar cartera o financiar una cartera o un portafolio nuevo de proyectos. Y generalmente lo que establece el mercado como buena práctica es considerar 24 meses para atrás y 24 meses para adelante. En la siguiente lámina podemos ver cómo está previsto nuestro proceso de evaluación y selección de proyectos. Se conformó lo que llamamos Grupo de Trabajo del Bono Sostenible. Es un equipo interdisciplinario del banco que lo que hace es cada 6 meses se reúne y vela por el cumplimiento de los criterios de selección de los proyectos. Acá es súper importante, justamente por este nivel de transparencia que exige estos bonos, poder ver que a lo largo de la vida del bono, que es el periodo que tenemos que reportar, no haya un proyecto que deje de tener el criterio social o verde por el cual fue etiquetado. Les pongo un ejemplo. Si seleccionamos una empresa liderada por mujeres, que al momento de la selección era una empresa con esa característica, puede ser que al año siguiente se vendió el capital accionario o se traspasó y ya dejó de ser una empresa liderada por mujeres. Entonces, automáticamente tenemos que hacer el reemplazo de ese proyecto, informarlo en el informe anual que se publica, como para darle justamente esa rendición de cuentas. Otro tema súper importante que también mencionaba Florencia, el tema de la evaluación de riesgos ambientales y sociales. En el banco tenemos un sólido equipo con una política de seguimiento ambiental y social de los proyectos, y también tenemos definido cuáles son los criterios de exclusión, qué es lo que no financia el BICE, y a su vez se le sumó aquellos proyectos, como también mencionaba Ana, de tabaco o proyectos de bebidas alcohólicas, casinos y demás, que no se pueden financiar con los recursos de estos bonos. En la lámina siguiente tenemos ahí un breve extracto del marco del bono, en el cual están definidos la gestión de los recursos. Una vez que entran los recursos, el área de finanzas es el que va a tener a su cargo la gestión. Aquí tenemos también el tema de cumplir con los criterios de elegibilidad a lo largo de toda la vida del bono, comunicar los eventuales cambios, y tener una auditoría, en nuestro caso una auditoría contable, para justamente verificar que los proyectos que decimos que estamos financiando sean realmente los que se hayan financiado. Finalmente, en la lámina siguiente, tenemos la etapa de reporteo o de informes. En el caso de BICE se estableció un informe anual, más allá de los que tenemos que presentar a BidInvest, que fue el que suscribió el bono, y este reporte es un informe cual y cuantitativo. Tenemos que dar cuenta de los proyectos que financiamos con esos recursos y de indicadores que ya están preestablecidos.
simplemente les quise compartir con ustedes algunos indicadores a modo de ejemplo. En el caso de energías renovables, cuál es la capacidad de planta instalada, las emisiones anuales evitadas. En el caso de la lámina siguiente, de los proyectos sociales, tenemos la generación de empleo, tenemos a cuántas pymes hemos llegado, tenemos cuánto ha sido el nivel de desembolso. Entonces, todo esto es lo que tenemos que dar cuenta y es en definitiva también lo que busca el inversor a la hora de hacer este tipo digamos, de apoyar este tipo de proyectos. No solamente tener un rendimiento, sino que haya un impacto en el desarrollo. Y bueno, finalmente, es decir, el objetivo de Vice con esta emisión fue hacer un poco una punta de lanza en el mercado, como vimos con Carolina al inicio. El mercado es muy incipiente aún en América Latina y hay un potencial enorme para crecer. Y bueno, quisimos ser esa punta de lanza como para motivar y promover este tipo de instrumentos. Y dejarles como experiencia, digamos, para nosotros dos factores clave de éxito en todo el proceso. Uno es el compromiso de la alta dirección de la organización que lo va a emitir, y que esto forma parte de la estrategia de negocio y la estrategia de sostenibilidad de esa organización. Y el otro caso es la conformación de un equipo interdisciplinario. Si bien siempre hay un champion, alguien que coordina, esto no se hace solamente ni con el área de finanzas, sino con un equipo de múltiples actores que cada uno desde el área que le toca aporta su granito de arena. Así que bueno, es brevemente contarles un proceso que fue muy trabajoso y de muchos meses, pero muy gratificante, y que ojalá que se siga repitiendo en la región, y que también obviamente el Vice le pueda hacer una nueva emisión. Muchas gracias, Vanina. Me imagino, digamos, que fue todo un desafío, un trabajo arduo, y muchas gracias por compartir todas estas experiencias para animar a todas aquellas empresas y a los bancos que puedan estar pensando, evaluando ese camino. Nos hemos quedado sin tiempo realmente de lo que estaba previsto de los 60 minutos. De todas maneras, queremos invitarlos, vamos a dejar una pequeña encuesta como para ver si quieren permanecer durante unos 10, 15 minutos más para ir respondiendo a las preguntas que tenemos. Son muchísimas, muchísimas, pero no queremos dejar de atenderlas. Mientras tanto, agradecemos a todos aquellos que por una razón u otra nos abandonen, los entendemos, no nos sentimos heridos, pero bueno, tenemos ahí un porcentaje muy grande, casi el 90% de ustedes optó por seguir adelante unos minutos para responder las preguntas, así que vamos a ellas directamente. A ver, un segundito. En primer lugar, tenemos una pregunta que de pronto puede ser... Ups. Ay, se me fue... Bueno, estas cosas pasan en todos lados, pero la pregunta, primero, supongo que la podría contestar, en parte creo que ya la mencionó Vanina, pero ¿cómo las pymes podrían obtener los beneficios de bonos verdes o bonos sostenibles, ya que actualmente son los más afectados hoy por esta pandemia, por la pandemia? Vanina. No sé si... perdón, estaba perdón, perdón. Perdón. Bueno, en el caso de Vice, digamos, fue esa emisión justamente con el fin de financiar proyectos productivos de pymes. Una pyme también puede llegar a emitir un bono de esta naturaleza, ya sea verde o social, y justamente creo que ahora con la pandemia es un mercado, sobre todo el social, el que se va a mover muchísimo para poder justamente financiar
todo lo que sea infraestructura asequible, infraestructura sanitaria. Así que definitivamente, digamos, tanto desde el lado de una empresa como emisora, o recurrir, digamos, a un banco que haya emitido algún bono o tenga algún tipo de financiamiento con esta característica, puede beneficiarse de este tipo de financiamiento. Muchísimas gracias. Tengo aquí una pregunta para Carolina. Dice, ¿cómo pueden las inversiones en telecomunicaciones ser calificadas como verdes? Y a continuación, la segunda sería, ¿cómo ha afectado este mercado el tema del COVID? Pero vamos primero al inicial, que es, ¿cómo podemos hacer para que las inversiones en telecomunicaciones sean calificadas como verdes? Gracias. Sí, hay un tema de las telecomunicaciones y es la demanda en energía. Ahorita es un mercado importante que necesitamos, pero definitivamente tenemos que entender de dónde viene principalmente la tecnología que se utiliza para el desarrollo de este sector. Entonces, digamos que por ahí, trabajando un poco más en la eficiencia energética, trabajando en energía renovable, por ahí podríamos irnos. En el tema de COVID, pues mira, obviamente digamos que todos los mercados bajaron su comportamiento, pero igual hemos visto, y bueno, a nivel mundial en general, mucho interés en emisión de bonos justamente en cierta forma, no necesariamente sociales, pero muchas veces como con el mismo formato, diciendo en qué van a utilizar el dinero, y muchos de esos quieren utilizar el dinero justamente en la emergencia, en esta emergencia que tenemos. Ahora, hay un tema que es la recuperación sostenible. Entonces hay muchas empresas, instituciones que están también tratando de irse por los dos lados, ¿no? Entonces, una cosa es esta emergencia que definitivamente tenemos que salir de ella y tenemos que tenerle priorizar utilizando cualquier forma, cualquier tipo de instrumento, pero al mismo tiempo hay otros que están utilizando justamente estos instrumentos como los bonos ODS pensando un poquito más en el largo plazo. Entonces, sí lo vemos, falta un poquito más en la región, creo que lo hemos visto muchísimo más en Europa, en China han salido muchísimos bonos. Ahora, por ejemplo, también vimos emisiones como Iberdrola o como el gobierno local de Madrid en plena crisis, en abril, emitiendo bonos, ellos emitieron bonos verdes y la demanda fue increíble. Entonces, yo creo que también hay muchas oportunidades esto es una oportunidad más bien, esto es un momento de oportunidades. Muchísimas gracias. Tengo aquí una pregunta para Florencia. Dice, ¿han identificado segmentos en los cuales habría oportunidades para los bonos ODS en Paraguay? Bueno, muchas gracias por la pregunta y a mí me encanta hablar del trabajo de Paraguay. Estamos muy activamente junto con la Comisión Nacional de Valores, con varias agencias de las Naciones Unidas presentes en el país, en un diálogo, yo diría, con la sociedad, en un diálogo con la sociedad de tratar de crear mayor conciencia sobre bonos sostenibles, verdes, en general temáticos para el país. Como ustedes saben, el mercado de capitales local aún tiene mucho espacio de crecimiento, si bien ha crecido mucho en los últimos años, y todavía ese asset class, o sea, ese tipo de activo no ha sido emitido. Pero estamos tratando muy fuertemente, y de hecho algunas de las colegas que hoy me acompañan en este webinar estuvieron en Asunción el año pasado hablando del tema. Estamos tratando muy fuertemente de crear un espacio en el mercado para este instrumento, también con la Mesa de Finanzas Sostenibles, que es una iniciativa de los bancos comerciales paraguayos que se ha replicado en otros países con éxito. Oportunidades hay muchísimas y un poco lo mencionábamos todas, creo, en nuestras presentaciones, pero hay en Paraguay oportunidades sociales sin duda. Por ejemplo, de acceso a la vivienda para poblaciones vulnerables de bajo o mediano ingreso. Hay oportunidades para bonos verdes en el tema energético, sin duda. A pesar de que Paraguay tiene una matriz energética limpia por definición, dada la gran presencia de hidroeléctricas, igual existe la oportunidad
de pensar, por ejemplo, en reducir el uso de biomasa, que aún es utilizada en algunos sectores de la economía y en algunas regiones del país. También hay oportunidades en Paraguay desde el punto de vista de género, de diversidad, de inclusión. Así que la respuesta corta es sí. Vemos muchas oportunidades en muchos segmentos y hay un esfuerzo de muchos actores públicos, privados, de la sociedad civil para crear conciencia y tratar de empujar este instrumento, empujar en el buen sentido de la palabra, para que se cree un mercado en ese sentido. Último comentario. En general, lo que hemos visto en los mercados de América Latina y el Caribe es que a veces toca un soberano, ¿no? A veces toca una emisión soberana para empezar esa ola virtuosa que después no se para. Y bueno, Chile fue un ejemplo, Ecuador también, hay otros ejemplos. Pero a veces los privados también toman la delantera. El ejemplo de Argentina, y dice que nos acaban de contar en detalle. Así que sí, estamos activamente trabajando en ese tema en Paraguay. Hay sectores elegibles, hay oportunidades de negocio, toca seguir empujando la agenda. Para eso estamos en la banca de desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta, creo que cualquiera podría responder, pero se lo voy a pedir, le voy a pedir a Ana. En relación con los indicadores para el supuesto de una emisión de un bono verde, que haya indicadores relacionados con cambio climático y demás, ¿cómo se ve la participación de las autoridades del Ministerio de Ambiente? Es decir, ¿cómo juega ese rol de poder llevar adelante esa fiscalización o esa verificación del cumplimiento de esos indicadores? Acá tenemos, digamos, distintas líneas, ¿no? Uno es seleccionar los indicadores apropiados. En ese sentido hay varios lineamientos de los mismos principios. Ellos tienen guías, digamos, armonizadas de reporte de impacto ambiental y ahora también un grupo de trabajo sobre reportes de impacto social. Y con respecto a ya, por ejemplo, si uno de los indicadores seleccionados son las emisiones evitadas o reducidas, uno de los aspectos que evaluamos justamente dentro de la segunda opinión es si esos verificadores, si esos indicadores van a ser verificados y ese tipo de controles cómo son. Si hay un control interno o si también hay una auditoría externa de ese indicador. Es parte de lo que se evalúa y se incluye dentro de la segunda opinión. Muchas gracias. A ver, vamos a buscar un par de preguntas más, así no... a ver, ¿quién es el ente? Esto supongo que nos puede ayudar tanto... Ana, vuelvo a vos. ¿Qué ente es el que da el sello verde a la emisión de un bono verde? Bien. Sello verde, certificación, como les mencionó Carolina, certificación verde, la única que existe hoy es CBI. Acá les cuento un poco la diferencia entre el rol de los verificadores como Vigeo y CBI. Nosotros hacemos un informe de verificación. Comprobamos que ese emisor cumpla, y su proyecto, su bono, cumpla con todas las características, tanto a nivel de la emisión como instrumento financiero y a nivel de los proyectos como requisitos técnicos, con esta serie de estándares sectoriales que tiene CBI. Ese es el sello verde o la certificación verde que existe en el mercado. Más allá de eso, hoy estamos hablando, y hoy este webinar justamente es sobre bonos ODS. La primera etiqueta que se da, la da el emisor, o sea, un emisor puede decir, estoy emitiendo un bono verde. Lo que importa acá de la segunda opinión es la credibilidad, ¿ok? Es un bono verde, qué tipo de proyectos está financiando y quién te está verificando que esos proyectos efectivamente son verdes y tienen un impacto ambiental. Entonces, el rol del verificador externo en este caso justamente es otorgar ese nivel o esa escala de evaluación de qué tan verde, qué tan social o qué tan sostenible es ese bono. Y en el caso de la segunda opinión, ustedes van a ver que no es un sí o un no, sino que es una escala de, en nuestro caso, cuánto contribuye a esa sostenibilidad. Muchísimas gracias. Bueno, última pregunta vamos a hacer. Para Carolina, ¿la certificación solo se puede hacer para bonos verdes o hay certificación para bonos sociables, obtenibles?
Se puede hacer para los bonos verdes y para los bonos sostenibles, sí, los sostenibles. Es que en México les dicen sustentables. Em, y entonces, pero digamos que los sostenibles se pueden hacer si más del 95% de esos recursos van hacia lo que nosotros consideramos verde. Entonces, por ejemplo, tenemos la construcción de un hospital o la construcción de una escuela, en donde obviamente hay un impacto social importante, hay métricas claras del impacto social, pero digamos que la construcción como tal tiene bajas emisiones, tiene un tema de uso de agua reducido, tiene un diseño, entonces digamos que esta clase, por ejemplo, proyectos entrarían como sostenible y podrían, digamos, porque la mayoría del proyecto viene siendo prácticamente para esa infraestructura, a esta clase también se les podría dar ese sello. De social, todavía el problema es que no hay un estándar, es decir, hay lineamientos de qué consideramos que es social, por ejemplo, ICMA también tiene su lista de qué se considera social, pero digamos que no hay un estándar y es un poquitico más difícil, pues porque el verde es una ciencia exacta y entonces tú puedes medir, aquí hay tantas emisiones, claro, es muchísimo más fácil, mientras que el social decir, no, definitivamente aquí bajamos la pobreza en tanto, o sea, se requiere un conocimiento muy técnico y RCTs, es decir, a veces llega a ser un poquito más complicado. Entonces, es por eso que se ha demorado un poquito el tema de los estándares sociales, pero yo creo que pronto están llegando, no demoran en llegar. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que darle un cierre a este tan interesante webinar. Quiero agradecer muchísimo la participación de estas notables invitadas que hemos tenido hoy. Ana, Florencia, Carolina, Vanina. Un gusto enorme haber podido compartir estos momentos con ustedes y lo que nos han enriquecido con sus comentarios. Queremos organizar, por supuesto, agradecer muchísimo a los organizadores y a todos quienes colaboraron en poder hacer esto posible. Y por supuesto los invitamos para el jueves que viene a la misma hora. Tenemos un panel también sumamente bueno, así que los esperamos a todos. Buenas noches y que disfruten del fin de semana. Hasta luego.